Estamos de regreso y en Hoy es Noticia vamos a hablar de los desafíos que nos presenta la educación. La Universidad Católica acaba este año de definir su hoja de ruta para los próximos años. Se trata del nuevo Plan Estratégico 2026-2030, en que se propone un desafío bien ambicioso, nada menos que transformar Chile. Dice que se puede. Bueno, ¿qué significa esta promesa y qué universidad quiere construir la Universidad Católica para cumplirla? Bueno, de eso vamos a conversar aquí en Hoy es Noticia, en CNN Chile, con su rector, Juan Carlos de la Higuera. Rector, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, rector, es un plan ambicioso en que se produce y se desarrolla además en un momento de muchos cambios. Cambios en el país, cambios de gobierno, cambios a nivel global a raíz de los cambios que se están produciendo precisamente en educación por la inteligencia artificial. ¿Qué debería cambiar en la universidad de aquí al 2030 para que usted dijera que ha sido exitoso aplicando este plan? A ver, justamente porque se están produciendo muchos cambios a nivel mundial y locales, que yo creo que hay una gran oportunidad. Nuestro país históricamente ha tenido una educación superior que yo considero es de primer nivel internacional, y la verdad que todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido extraordinario. Sin embargo, uno visualiza que en países que tienen niveles de desarrollo superiores al nuestro, las universidades juegan un rol fundamental en esas sociedades y en esas formas de desarrollar a esos países. Entonces nosotros visualizamos que universidades como la Universidad Católica, no es la única, pero como nuestra universidad, tienen que jugar un rol que es mucho más determinante en cómo se transforma la realidad de nuestro país y los muchos problemas que nuestra sociedad tiene. Por supuesto, con el advenimiento de la inteligencia artificial, además se presentan oportunidades que son muy únicas, son distintivas, nos permiten realizar ciertos atajos respecto a sociedades modernas mucho más desarrolladas. Y lo que queremos transformar interno primero son varias cosas para poder prepararnos a ayudar a esta sociedad y a este país a producir esa transformación desde lo que sabemos hacer, que es academia, formar mejores profesionales, descubrir, crear de manera distinta más en la frontera y traducir eso en valor a la sociedad. ¿Y se ha propuesto métricas en eso? Todo está con métricas. Hay uno de los 53 proyectos estratégicos que están ahí, se dedica exclusivamente a medir todo lo que es el impacto y el progreso, ¿no es cierto?, de la estrategia. Es muy importante medir, Matilde, porque si no es fácil que uno se desvíe rápidamente del propósito original. Siendo una universidad católica, una universidad además pontificia, ¿cómo se mantiene el sello de universidad pontificia abarcando toda la pluralidad que tiene la sociedad y que muchas veces no comparten los mismos principios? ¿Cómo se lleva a cabo ese desafío? Bueno, primero el catolicismo, ¿no es cierto?, es una religión que incluye, que recibe, que acoge, te fijas, la diversidad. Eso es muy importante, por lo tanto, esa diversidad bienvenida sea en una universidad. Tenemos la suerte, además de que hay un Papa hoy día, León XIV, que publicó una encíclica que de alguna manera trazó una ruta extraordinaria. Afortunadamente nosotros como universidad habíamos comenzado ya el año 2025 a prepararnos sobre esta revolución, ¿no es cierto?, que trae todos los temas de inteligencia artificial, cómo va a afectar eso, ¿no es cierto?, a la formación de las personas, a la manera que investigamos, etcétera. Así que la verdad es que nos sentimos, yo te diría hoy día, obviamente a lo mejor viene muy de cerca esto, pero siento que nuestra identidad católica como universidad es realmente un activo muy importante para la sociedad que queremos construir hacia adelante. Y vamos a hablar harto de la encíclica, rector, pero ¿hay límites en los que la universidad está dispuesto a investigar o a enseñar? Bueno, siempre han existido límites, ¿no es cierto? En lo que uno hace en la investigación hay ciertos deberes éticos que no podemos cruzar, y eso existe en toda investigación. Toda investigación hoy día es sometida, ¿no es cierto?, a un análisis crítico, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ético, para saber que hay ciertos bordes que nosotros no podemos cruzar, ¿no es cierto?, que puedan de alguna manera dañar, por supuesto, a la persona, que es un primer elemento fundamental en el cual creemos profundamente en la dignidad de cada persona. Y pensando también en la inteligencia artificial, ustedes se han propuesto darle mucha relevancia a la presencialidad. Hablan de que existan clases memorables. ¿Por qué después de la pandemia y con el auge de la inteligencia artificial, esta presencialidad es tan importante?
Yo creo que la pandemia nos impactó a todos, las universidades en el mundo y por supuesto al trabajo también, pero siento que a pesar de que hemos recuperado muchísimo la presencia de los estudiantes en la universidad, todavía falta mucho para construir ese espíritu de cuerpo que significa la universidad. El valor que genera no solamente el que tú vas a una sala de clase y recibes, ¿no es cierto?, educación para prepararte en una disciplina, sino la interacción humana que se genera en torno a todo ese proceso educativo, que finalmente es la que te acompaña el resto de la vida. Eso es lo que hace de las clases memorables. Usted Por me supuesto, imagino o que se sea, acuerda. y también la manera, ¿no es cierto?, en que un académico, hombre o mujer, se presenta frente a sus estudiantes, sabiendo hoy día que más encima hay una herramienta que en muchos elementos puede ser realmente algo que tú utilices para realmente potenciar las habilidades de tus estudiantes. Tienes que preparar muy bien esa clase, ese momento es un momento muy preciado donde el estudiante va a tener atención por 1 hora, 10 minutos, para que tú le expliques algún concepto, hagas esa mediación que por supuesto tu experiencia profesional te permite hacer y simplificar un tema que puede ser extraordinariamente complejo, transformarlo en algo entretenido y que entiendan realmente de qué se trata, para que después despeguen solos. Eso es lo que tú estás haciendo. Este plan busca generar impacto, tener incidencia en la discusión pública, y la universidad no se va a restar de las discusiones. ¿Cómo se mide este impacto cuando hay conocimientos cuyo impacto no es inmediato o no es medible? Sin lugar a dudas, yo creo que, bueno, un tema que es muy importante que la audiencia tiene que saber es que la academia tiene métricas que son muy concretas y reales para todos los que hacemos la carrera, ¿no es cierto?, de investigador y de profesor. Nuestros estudiantes nos evalúan semestralmente por cada curso que hacemos y eso incide en nuestro progreso académico. Nuestras investigaciones son publicadas, ¿no es cierto?, en revistas internacionales que tienen indicadores de impacto a su vez, etcétera. Todo eso está muy bien. Pero la verdad que lo que nos interesa es que ese trabajo finalmente redunde en una mejor calidad de vida, sobre todo a nuestro país, a las personas, porque obviamente... ¿Hay áreas en las que ustedes quieran influir específicamente? Por supuesto. De hecho, hoy día estamos haciendo un levantamiento muy importante. Hicimos un llamado a todos nuestros exalumnos y la comunidad interna para que se manifestara sobre este tema de los desafíos, ¿no es cierto? En cuáles desafíos creemos que tenemos que abocarnos en los próximos años. Y ahí pusimos 14 desafíos. Estudiamos más de 60 documentos que ha generado este país en términos de decir, mira, estos son problemas reales de Chile. ¿Qué podemos hacer desde la academia para poder contribuir, ¿no es cierto?, con evidencia a resolver o a trabajar soluciones posibles? Y estamos recién cerrando ese periodo de consulta que hicimos para escoger dentro de esos 14 desafíos probablemente 3 o 4 en los cuales nos aboquemos, no sé, en los próximos 2 años, y después vamos a ir obviamente cambiando esos temas. La verdad que la educación es uno de ellos, la salud es otro, los temas, ¿no es cierto?, también del mismo conocimiento de cómo llega a distintos ámbitos los procesos, ¿no es cierto?, de educación en la primera infancia, también a nivel escolar, etcétera. Cada uno de estos problemas se subdivide en un montón de temas que hoy día todavía estamos priorizando y sobre los cuales queremos poner las capacidades de la universidad para poder apoyar a nuestro país en esa toma de decisión. ¿Cómo definiría usted qué es el rol de una universidad en esta época? Es un rol, yo diría, triple. El primero de ellos es, y tal vez el más importante y el más complejo, es tratar de descubrirle a nuestros estudiantes cuál es ese mundo futuro al cual se van a enfrentar desde el punto de vista profesional. Este es un tema muy, muy significativo. Las universidades tienen la obligación de anticipar. Yo sé que es difícil porque nadie conoce el futuro, pero dado que estamos investigando los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos alguna información que nos permite tratar de averiguar hacia dónde camina la sociedad en el futuro. Y eso tenemos que de alguna manera ajustar nuestros planes de estudio y proveer, digamos, los mejores planes de estudio para que estos, ¿no es cierto?, estudiantes lleguen a la profesión posteriormente y se encuentren, ¿no es cierto?, con un mercado laboral que los acoge adecuadamente, que tienen las habilidades transversales y disciplinares que se requieren hoy día para desempeñarse correctamente. Bueno, esto ha generado un debate tremendo porque el gobierno ha decidido que orientar hasta en un 70% sus becas de postdoctorado en disciplinas que no tienen nada que ver con las ciencias sociales, con el humanismo, con las artes. ¿Para qué sirven las humanidades si usted tuviera que explicarlo desde el punto de vista de la universidad, de la academia, para un país?
A ver, lo primero es que ese programa que se tocó es un programa de postdoctorado, Sí. ¿no es cierto? Es específico y se ha limitado a ese programa específico. Sí, pero se une también a declaraciones que hizo el mismo presidente cuando decía que había conocimientos que muchas veces se hacían estos papers que quedaban guardados, pero que no generaban ni un empleo. Lo que quiero justamente hacer énfasis es en que esta discusión, que parte por ese tema, que es un programa muy específico, conduce a una discusión y conversación que yo creo que era extraordinariamente importante que se tuviera en la sociedad, que es justamente la que tú estás preguntando. Por siglos las humanidades estuvieron muy por sobre, ¿no es cierto?, lo que hacía la ciencia y la técnica durante siglos. Ya, por supuesto, se produce luego una inversión, en cierto sentido, donde empieza a aparecer, ¿no es cierto?, y con las revoluciones industriales, etcétera, un siglo XX extraordinariamente rápido en la evolución, ¿no es cierto?, del conocimiento científico y de la técnica, y por supuesto pasan las humanidades aparentemente a jugar un rol que no sería tan prioritario como tuvo en la historia del hombre. La verdad que cuando tú formas a un profesional, y yo siendo del área tecnológica y siendo una persona que ha dedicado su vida a buscar soluciones para el tema de los terremotos de Chile, etcétera, me doy cuenta en forma evidente que las humanidades, las artes, en general juegan un rol que es absolutamente trascendente a la formación de un individuo. Ya lo que uno aprende en una disciplina, por supuesto que es muy importante, pero finalmente uno termina actuando en la sociedad como un ser humano integral. Tú tienes que tener conciencia de un montón de variables que condicionan muchas veces, incluso lo más técnico que uno realiza. Por lo tanto, me parece que es una discusión que obviamente tiene una preocupación desde el punto de vista de empleabilidad, etcétera, pero universidades como la nuestra, universidades complejas, tienen que dar una prioridad sustantiva a lo que pasa en estas disciplinas que se preocupan finalmente del ser humano, te fijas, y de dimensiones del ser humano que van mucho más allá a que yo sea una persona bien capacitada para desempeñar un cierto trabajo, una cierta disciplina. ¿Y qué le parece este modo de mirar la sociedad desde ese prisma de ojalá producir resultados, de que un Ministerio de Ciencia más bien se está abocando en la innovación más que en la creación de conocimiento puro? Porque eso fue lo que dijo la ministra, que durante mucho tiempo la ciencia en nuestro país se había dedicado a producir la ciencia básica, pero que ahora era la hora de aplicarla y de generar resultados concretos. Déjame darte un ejemplo de cosas que yo creo que pueden hacerle sentido, obviamente, a nuestra audiencia. Yo he trabajado toda mi vida en el tema sísmico, por ejemplo, que es un tema muy técnico, desde la generación del terremoto, la propagación de esa onda a la superficie, estamos viendo las consecuencias que genera en Colombia, en Venezuela, etcétera. Ves que hay un problema humano gigantesco detrás, ¿no es cierto?, del daño de los edificios, etcétera. Supongamos que ocurre un terremoto y tú tienes que evacuar una ciudad porque está en zona inundable, no sé, Iquique, ¿no es cierto? ¿Qué haces? ¿Cómo logras tú que esa gente evacúe? El problema de evacuación no es un problema técnico, es un problema humano, ¿ya? Porque las personas tienen comportamientos sociales. Para tú poder entender cómo las personas pueden evacuar una zona inundable, tú tienes que realmente entender la forma y el comportamiento del ser humano. Por lo tanto, para mí, y te lo digo viniendo desde un ámbito que es muy técnico, no existe ninguna posibilidad de que la técnica viva por sí sola, y tampoco que las humanidades vivan por sí solas, porque también requieren a la técnica. La técnica te genera, o la tecnología, la ciencia, te genera un conocimiento que ha hecho que el ser humano prospere enormemente en sus condiciones materiales de vida. Bueno, el ser humano es más que material. En Europa los diseños de los planes y las mallas curriculares tienen mucho de materias humanistas, incluso para personas que se dedican a cosas muy distintas. Y yo también lo escuchaba que la universidad está definiendo también el tema de la duración de las carreras, pero también la generación de a lo mejor nuevas carreras o nuevas mallas. ¿Se está pensando en hacer esta inclusión ya desde un punto de vista mucho más estructural? Bueno, la interdisciplina para nosotros es un eje fundamental dentro de la estrategia. Y ahí calza exactamente lo que tú estás mencionando. Nosotros estamos con varias iniciativas dentro del proyecto estratégico que toman este tema, ¿no es cierto?, de la interdisciplina en distintos ámbitos. Partimos hace años atrás con los temas biológicos, médicos,
ingenierires, partimos después con la escuela de gobierno, tratamos de componer, ¿no es cierto?, distintas miradas. 5 facultades hoy día convergen en una escuela de gobierno. Ahí es un buen ejemplo, desde las humanidades a las ingenierías, obviamente a las ciencias sociales. Y están todos trabajando problemas que son de la sociedad. Yo creo que ese modelo de desarrollo es el modelo en que la Universidad Católica quiere seguir impulsando su crecimiento. Ahora, este debate coincide exactamente con la preocupación que el Papa León XIV pone y manifiesta en su encíclica Magnifica Humanidad, porque busca relevar la humanidad en medio de una era en que estamos yéndonos conducidos por una inteligencia artificial que no sabemos hacia dónde nos va a llegar, pero pone de relieve la experiencia de la persona humana que jamás va a poder ser replicada tal vez por la inteligencia artificial, porque no ha tenido la experiencia del sufrimiento, del dolor, que va modificando la experiencia de vida, el conocimiento. Por lo tanto, justamente en la era de la inteligencia artificial, ¿qué importancia tiene el humanismo cuando se pensaría que se necesita menos? No se necesita menos y tiene la misma importancia que ha tenido siempre con las tecnologías. Ya, la verdad es que las tecnologías no sobreviven por sí solas. Primero que nada fueron desarrolladas por personas como todos nosotros, seres humanos que tienen que desarrollarlas, te fijas, teniendo una comprensión muchísimo más integral del mundo que uno habita. Es un error pensar que uno puede desarrollar incluso la técnica más sofisticada, pensando que esa técnica por sí sola va a llegar y finalmente va a participar, ¿no es cierto?, de lo que es nuestra sociedad. A mí me preocupa mucho que existe también una percepción que es exagerada sobre la inteligencia artificial. Yo entiendo que es para quienes hemos trabajado con la inteligencia artificial, no ahora, sino que por muchos años en investigación, la verdad es que lo vemos como una tremenda herramienta para apalancar y progresar, etcétera, pero jamás sustituiría las decisiones humanas que tenemos que tomar en una serie de situaciones que son absolutamente yo jamás se las entregaría a una herramienta como la inteligencia artificial, incluso en la técnica. Claro, y por eso, ¿qué tiene que enseñar una universidad en esta era de inteligencia artificial cuando muchos tal vez de las cosas que se hacen en una carrera que antes tomaban largos procesos, hoy día son resueltos en muy poco tiempo? Mi impresión, lo más importante que yo visualizo es el pensamiento crítico, la capacidad de analizar críticamente situaciones. Por supuesto que ese análisis crítico, cuando uno va sofisticándose en una cierta disciplina, incorpora esa disciplina, pero ese pensamiento crítico, el analizar situaciones, el saber cómo actuar, cómo responder a distintas situaciones, es algo fundamental. A mí me preocupa mucho que la juventud pueda llegar a pensar que esa herramienta de inteligencia artificial va a poder sustituir ese proceso de razonamiento crítico que, Matilde, además requiere mucho entrenamiento para ser desarrollado. Tú no llegas a desarrollar ese pensamiento simplemente por estar trabajando con una herramienta que te responde, ¿no es cierto?, que solamente usa inferencia estadística, ¿no es cierto?, entre palabras para decirte, mira, este es el texto que yo te puedo generar. Ahí no hay un verdadero razonamiento humano, ¿ya? Yo creo que eso es lo que las universidades no pueden por ningún motivo descuidar y tienen que proteger. Y ahí podríamos expandirlo, por supuesto, al tema de las artes y al tema, ¿no es cierto?, de las otras humanidades, pero creo que es fundamental que el ser humano no pierda esa capacidad, ¿no es cierto?, de analizar ese mundo que lo rodea y la persona en sí también, para poder, ¿no es cierto?, actuar correctamente. Ahora, la universidad puede entonces, si el Estado decide invertir menos en ciertas áreas, ¿la universidad poner énfasis en esas áreas o no es el rol? No, sin lugar a dudas, no sabemos muy bien. Esto es un programa específico que obviamente toca algunas disciplinas más que otras. Hay disciplinas, ¿no es cierto?, como la astronomía, por ejemplo, donde muchos de nuestros postulantes de postdoctorado hoy día vienen de fuera de Chile, etcétera. Hay razones en una dirección y en otra. Aquí no hay una verdad absoluta. ¿Te fijas? Lo que sí sabemos es que claramente cuando uno empieza con una política que es más bien desde el punto de vista industrial a decidir qué áreas o no, me parece a mí que el instrumento Fondesit y todo, no es el lugar donde esa decisión se deba tomar. O sea, esos son instrumentos de investigación básica y fundamental que cruzan a todo el conocimiento humano, desde las humanidades, las ciencias sociales, la medicina, la técnica, las ciencias naturales, etcétera. Para eso está ese instrumento. Pero ya se tomó la decisión. Ya, es un programa que obviamente, así, al final de cuentas, es un instrumento que el gobierno puede utilizar para direccionar ciertos temas. Pero yo diría que hay que hacerlo con muchísimo cuidado, ¿ya? Porque obviamente hoy día necesitamos avanzar mucho, no solo
en la técnica. Y de partida hay muchos países en el resto del mundo que en esas técnicas van muy adelantados respecto a lo que nosotros tenemos. Y uno podría decir, bueno, vale la pena a lo mejor invertir en esa dirección. Está bien. Sin embargo, yo creo que ese instrumento de financiamiento público para la investigación tiene un propósito que es distinto, que realmente está muy como en el fundamento y en la base del descubrimiento y la creación humana. Y por lo tanto, ahí tú tienes que dejar esa libertad. Yo viví esto en Estados Unidos, ya cuando era doctorado, cuando me estaba doctorando, y NSF hizo unas políticas de direccionamiento, política industrial, ¿no es cierto?, en la investigación, que al día de hoy causaron muchos problemas. O sea, yo ya lo viví, ya lo vi. Por lo tanto, no creo que en esos instrumentos de investigación fundamental tengamos que hacer esa diferencia para priorizar ciertas áreas y no priorizar otras. Ya, cuando llega un estudiante de postdoctorado del extranjero, lo que hace ese estudiante no solamente que se le pague por lo que él va a estudiar, sino que también ese estudiante de postdoctorado entrega conocimiento a la comunidad que lo recibe. O sea, muchísimo, porque viene preparado, obviamente, desde otra universidad del mundo, viene a Chile, trabaja en un problema que probablemente tenga importancia para nuestra sociedad, porque el académico en Chile está estudiando o el tema astronómico, o el tema biológico, muchas veces relacionado a problemas que son nacionales, pero esa persona viene con, obviamente, un acervo cultural y de investigación que lo entrega, y muchos se quedan, de hecho, en Chile. Por eso que ese razonamiento de que no vale invertir en personas del extranjero porque llegan, adquieren conocimiento y se van, no sería en investigación fundamental como la que estamos discutiendo. Yo creo que el aporte que han entregado, ¿no es cierto? Pero mira Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos no haría eso? Y resulta que el gran sistema de investigación norteamericano lo que más ha hecho es atraer a esas investigaciones fundamentales talento de todas partes del mundo. ¿Te fijas? Yo entiendo que Chile no tiene los recursos que tiene Estados Unidos y uno quiere cuidar eso. Y entiendo, obviamente, la discusión sobre, ¿no es cierto?, entregarle empleo a nuestros estudiantes de doctorado que han hecho, ¿no es cierto?, doctorado, que les gustaría insertarse y tener postdoctorado. Es válido eso, es completamente válido. Pero es una discusión que amerita una reflexión muy profunda. ¿Te fijas? Y eso es lo que yo creo que se echó de menos en este proceso. Claro, sin duda. ¿Quiénes son los que debieran tomar las decisiones sobre qué estudiar en un país que tiene las necesidades de desarrollo que tenemos nosotros? ¿Lo tiene que tomar solo la universidad? ¿Lo tiene que tomar solamente el Estado? ¿Cómo se está haciendo hoy día? Bueno, yo creo que ese fue el error que cometió Estados Unidos hace muchos años atrás, en que trató como de inducir en las direcciones en que uno tenía que investigar. De hecho, mi propio advisor, que era un tremendo investigador a nivel mundial, se quedó nunca más con un proyecto de investigación en Estados Unidos. Una locura. Mira, quienes desarrollaron hoy día los teoremas más importantes de inteligencia artificial fue en un momento en que nadie prestaba ninguna atención a la inteligencia artificial. Lo que hoy día tienes tú, hoy día en toda esta gran revolución que estamos viviendo, es conocimiento que fue generado gracias a que tú permitiste que el ser humano creara e inventara. Muchas veces esas invenciones tienen alto riesgo y no van a funcionar, pero otras veces te pasa esto, como esos teoremas de inteligencia artificial para entrenar redes neuronales que hoy día tienen al mundo en la posición que lo tienen. Ya, y no fue inmediato. Pero para nada, estamos hablando de los años 80, mediados de los años 80. Y sin eso no hubiéramos tenido este desarrollo. No lo tienes. Ahora, un país que busca salir y aumentar la productividad, aumentar el nivel de ingresos, ¿qué es lo que tiene que hacer en materia educacional? Invertir más, no cabe ninguna duda. O sea, yo creo que el problema que acá estamos discutiendo, niveles de inversión en investigación y desarrollo, que son extraordinariamente bajos, y esa es la parte que es más preocupante. ¿Cuánto le cree Chile al conocimiento? ¿Cuánto cree Chile, la industria, el gobierno, etcétera, que el conocimiento es lo único que le puede cambiar para bien la vida a las personas? Si tú crees que ese es el elemento que te diferencia y que te permite desarrollarte y progresar, y entre ellos incluye, por supuesto, la educación, tienes que invertir en eso, no te queda otra. Si no, hay otras sociedades que invierten mucho más que tú y, por supuesto, toman la delantera. ¿Y qué es lo que va a hacer la universidad? Porque probablemente más recursos estatales no se van a generar. ¿De quién depende este plan de desarrollo al 2030? ¿Dónde se van a financiar? Y siempre el que pone los recursos pone requisitos. ¿Cómo se maneja eso? A ver, son dos temas. Uno, la universidad ha hecho un esfuerzo muy grande, un poquito por optimizar su gestión, de manera de generar, por ejemplo, un fondo
interno que se llama Avanza UC, que justamente es un fondo que permite que el académico, hombre o mujer, haga investigación muy de frontera sin solicitarle que esté preocupado, te fijas, de que eso conduzca a un resultado. Justamente porque yo soy un convencido de que tú necesitas, como en cualquier actividad humana, tomar riesgo para generar valor. Si tú no tomas riesgo, es muy difícil que logres generar valor. Y la investigación es una actividad altamente riesgosa, no cabe ninguna duda. Creamos este fondo precisamente para ayudar a los académicos en las humanidades, en la ciencia más dura, en la ingeniería, en el derecho, en lo que sea, realmente atreverse a probar fronteras del conocimiento para ver si somos capaces de desplazarlas. Por supuesto, la universidad necesita seguir financiando su desarrollo y para eso estamos buscando distintas vías, ¿no es cierto?, a través de educación profesional, a través, por supuesto, de desarrollar un sentimiento más profundo, ¿no es cierto?, de filantropía hacia la universidad, hacia nuestros estudiantes, para generar mayor conocimiento y que Chile empiece a depender un poco de este conocimiento que genera para desarrollarse. Ya, y no puedo dejar de preguntarle, experto en construcción como ingeniero en terremotos, de lo que hemos visto en el último mes y medio, primero en Venezuela, después en Colombia, y pensando en la sismicidad que tiene Chile. Primero, ¿qué ve usted como ingeniero que falló? Y lo segundo, nosotros que ya llevamos varios terremotos acumulados en nuestras estructuras, ¿van a seguir resistiendo? A ver, primero quiero decirte, Matilde, que si hay un sentimiento que vino a mi cabeza y a mi corazón cuando vi lo de Venezuela fue un dolor profundo, porque es tanto lo que la disciplina ha avanzado y es tan poco de lo que ha avanzado que yo vi en esos colapsos de edificios en Venezuela, que encuentro que hay un problema de nuevo que se conecta con toda nuestra conversación. ¿Cuánto de ese conocimiento es capaz finalmente de llegar a la sociedad para transformar esas vidas, en este caso para proteger esas vidas? Es terrible y eso es lo que tenemos que lograr que efectivamente distintas sociedades, especialmente Latinoamérica, etcétera, se preocupe de que ese conocimiento finalmente llegue. Chile ha tenido una cosa que es extraordinaria, que ha sufrido, ¿no es cierto?, una frecuencia increíble de terremotos, pero todo se van actualizando las normas justamente en cada uno de los y eso terremotos, ya ha sido muy disciplinado nuestro país en tomar ese conocimiento, ese aprendizaje y lo ha incorporado dentro de sus normativas y finalmente eso ha hecho que, ¿no es cierto?, el tema sísmico en Chile vaya progresando. Yo siento que ahí hay una lección que en realidad muchos otros países, lo digo humildemente, pero que pueden tomar y lo importante que es que eso se incorpore en normativas que finalmente terminan cuidando, ¿no es cierto?, a las personas. Lo que pasa es que esas normativas son muy caras a la hora de construir para países que no tienen la sismicidad que tiene Chile, ¿o no? No necesariamente. Hoy día si tú ves el costo de una estructura no llega ni siquiera al 25% del costo final de una obra y ya estamos hablando acá de elementos que son mínimos, que es detallamiento. Si tú miras, y no quiero comentar acá porque esto requiere mucho más análisis, pero si uno mira las imágenes solamente del tiempo que tardan, por ejemplo, algunos edificios en colapsar en un terremoto que fue muy impulsivo. Hay que reconocer que el terremoto de Venezuela es un terremoto que está a 10 kilómetros de profundidad. Nuestros terremotos son bastante más profundos y sin embargo, tú ves el comportamiento del edificio, son un ciclo, 2 ciclos y el edificio cae, lo cual te muestra mismo en Colombia, que también fue, claro, una fragilidad. Al tiro te cuento lo de Colombia, que es muy interesante, una fragilidad enorme en las estructuras. Eso se logra a través de un diseño que se llama dúctil, donde tú realmente confinas el hormigón en aquellos lugares donde se pueden producir los daños, etcétera. Una serie de técnicas que podríamos explicar que te dan que el edificio se dañe pero que no colapse. El caso de Colombia es un caso donde Chile tiene que aprender mucho también, porque es un terremoto muy profundo, más de 100 kilómetros de profundidad, donde la placa, ¿no es cierto?, de Nazca se quiebra. Es un terremoto lo que se llama intraplaca y que genera, ¿no es cierto?, 100 kilómetros arriba, las ondas se propagan y produce una destrucción que es notable. Eso pasó en Chile, de hecho, en 1939 en Chillán. Por lo tanto, es un tipo de terremoto que sí puede ocurrir en Chile más fácilmente. Y uno ve comportamientos estructurales que son un poco mejores, ¿no es cierto?, en el caso colombiano, pero de nuevo, cuando tú ves los edificios colapsados y los mecanismos de colapso, te das cuenta de que hay unas ciertas deficiencias, ¿no es cierto?, en el detallamiento estructural o en la construcción, no lo sabemos, pero eso fue un terremoto mucho más largo, que distintos ciclos del terremoto van dañando incrementalmente la estructura y pueden producir distintos tipos de colapso. Y lo último, sobre nuestras estructuras, edificios que tienen 40, 30 años, que han
digamos, aguantado los terremotos que hemos tenido en el último tiempo, especialmente después del 2010, ¿esas estructuras está garantizado que van a seguir resistiendo? No, en lo sísmico nunca nada está garantizado, pero uno tiene la tranquilidad de que son estructuras que han sido correctamente diseñadas y construidas. Muchas estructuras antiguas en Chile, de hecho, tienen un sobredimensionamiento de los elementos estructurales que te ayudan mucho. Eso pasó, piensa tú, por ejemplo, el Estadio Nacional, que es de 1938, por ahí, ¿no es cierto? Son estructuras que han resistido embates, ¿no es cierto?, diversos y han funcionado bastante bien, etcétera, y otras estructuras en general. Hoy día las estructuras en Chile pasaron una etapa distinta. Desde 1985, el terremoto del 3 de marzo, a lo que pasó en el 2010, hubo cambios que fueron delicados. Edificios mucho más esbeltos, muros de hormigón armado mucho más delgados. Y eso causó que un número no menor de estructuras chilenas el año 2010 sufrieran daño que es importante. No colapsaron, funcionaron de acuerdo a lo que el código decía, pero estuvieron en una condición bastante límite. Ese error de diseño al año 2011 ya estaba corregido, ¿ya? Y muchas estructuras todas las estructuras nuevas incorporan, por supuesto, esos elementos a partir del aprendizaje de lo que ocurrió entre el 85 y el 2010. Pero en general, yo te diría, las estructuras chilenas son estructuras que tienen estándares de códigos y de normativas a nivel mundial, pero claro, un terremoto tú nunca puedes saber cuál va a ser ese nivel de intensidad. El año 60 en Chile hubo un gran evento, ¿no es cierto?, magnitud 9.5 que rompió 1000 kilómetros, ¿no es cierto?, de la falla, ¿no es cierto?, de subducción, y frente a eventos de esa naturaleza uno obviamente podría tener daños importantes. Bien, rector, muchísimas gracias por estar con nosotros en 4 años más. Ojalá podamos repetir la entrevista para ver qué pasó con este plan de transformaciones y bueno, y lo aprovechamos harto también en su calidad de ingeniero, sobre todo después de lo último que ocurrió. Muchas gracias, Matilde, mucho gusto estar acá y ojalá veamos este cambio, ¿no es cierto?, en la dirección de la universidad y ojalá impactando con mucho mayor intensidad el desarrollo de nuestro país. Que lo necesita. Muy bien, muchísimas gracias, rector. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia con esta imagen de Viña del Mar, atardecer cuando son las 6:38. La nueva cara de Super Cerdo